Gracias, un saludo muy afectuoso aquí a nuestra audiencia. Buen martes. En el proceso que estamos de la revisión del último tramo del gobierno actual, el gobierno saliente, del presidente, estamos viendo también cómo las últimas reformas que le darán tiempo de aquí ya a los próximos días, la reforma constitucional a la Guardia Nacional, es tan peligrosa, me parece, como la judicial. Vale contextualizar cómo el propio presidente rompió su compromiso de generar una policía vigorosa y civil desde el inicio de su administración. Hoy la apuesta, como sabemos, es entregar el mando de la seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional con facultades de investigación, que revelará muy pronto y también muy probablemente, me parece, violaciones a los derechos humanos, con una Comisión Nacional del Ramo de los Derechos Humanos, capturada, como sabemos, por el oficialismo. Ahora el problema radica en que si no funciona esa estrategia que se pondrá desde la Constitución de mando militar, no habrá escapatoria. La propia reforma, la reforma constitucional, obtendrá muy probablemente incluso más votos que la judicial, dada la enorme presión que, como sabemos, se ha ejercido en las semanas previas, desde hace meses, pero en particular en todo lo referido a los gobernadores en funciones del signo que se trate, dado que allí están la presencia más notable de la Guardia Nacional, que han recibido muchas presiones, sobre todo los gobernadores opositores, que podrían ver reducida la presencia de esa corporación si no es aprobada precisamente en los términos en que lo ha decidido el oficialismo esa reforma. Tengamos también presente que las fuerzas militares pues no tienen ese mandato ni tampoco ese entrenamiento, menos esa capacitación, por lo que hace a la seguridad pública. El propio artículo 29 del Constitucional lo ponía en un pequeño renglón muy importante, muy notable, que todo lo referido a su actuación tenía que ver justamente con las tareas referidas a la circunstancia militar, pero ya también se está quitando eso. Entonces vamos a ver ahora que tampoco rendirán cuentas de su gestión en el rubro de la seguridad, y Ayotzinapa me parece es la evidencia más dolorosa a 10 años que se están cumpliendo estos días de esa tragedia. Además, también hay que tomar en cuenta que la crisis de gobernabilidad no hace sino generar su propia expansión por el resto de las entidades del país. Habíamos comentado el caso, desde luego, singular y muy peculiar de Sinaloa, pero también es Morelos y también es Chiapas y otras entidades que se han ido sumando, y aunque las fuerzas militares, como sabemos, disponen de las capacidades para desplegarse, aguardan al cambio de enfoque en la estrategia de seguridad de la próxima gestión presidencial, y mientras tanto persiste la capacidad de fuego de la delincuencia organizada en sus muchísimos segmentos, que como sabemos ha ocurrido más o menos desde 2006, en que ese enfoque policial y sobre todo militar se puso en marcha en la República Mexicana. Todo lo anterior se ha ido sumando en el contexto también, desde el punto de vista del mundo de la política, con la despedida retórica, me parece, del presidente, que se retira como un dirigente carismático, como si únicamente fuese un dirigente social con ese corte, en el sentido de la aprobación a su comunicación y a su retórica, y sin abordar, me parece, el rol principal que le da la Constitución de jefe de gobierno, jefe de Estado, que no atendió los problemas de su administración en cada rubro justamente de la gestión pública federal. Y para la evidencia quizá más notable y también más perniciosa están los homicidios en espacios públicos, que probablemente superarán los 200,000 asesinatos en su gestión en las cifras oficiales, porque también hay que tomar en cuenta que hay un subregistro en donde básicamente ya están por encima de esa estadística de los 200,000. Se habla quizá de por lo menos un subregistro de 20 a 50,000 casos más. Con todo, me parece que lo que viene ahora viendo al futuro es los 100 días de la próxima administración de la presidencia, ya con Claudia Sheinbaum, que permitirán un enfoque, me parece, distinto desde el punto de vista de la presentación de su documento estratégico en ese rubro de la seguridad,
y veremos también ahora sus resultados en esa primera aproximación. Lo mismo que su estilo, por ejemplo, de conferencia de medios, formato y el peso específico que dará, por ejemplo, el gabinete al momento de informar, si bien aún no sabemos quién encabezará la estrategia de comunicación de su administración en un entorno en que la economía no va bien, la inversión extranjera directa está detenida, hay un déficit público, como sabemos, de poquito más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, y cabe preguntarse respecto al presupuesto para 2025 si ha de continuar con la certeza al público, a los beneficiarios, de esa masiva transferencia de efectivo que llaman las pensiones. El oficialismo también intenta, con su renovación en Morena, como lo vimos el fin de semana, continuar con su retórica de yo el pueblo, pero ¿cuándo han de gobernar? Cuando preguntaba así un politólogo desde el título clásico de ese fantástico texto que nos planteaba justamente que la tarea de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno, todo tiene que ver justamente con la capacidad de gobernar.